Listo. Ok. Bueno, pues entonces, ahora sí, buenas tardes. Eh, Buenas tardes. eh, Vamos a iniciar con esta cuarta sesión del seminario de aprendizaje autónomo y con la parte de habilidades, ¿no? Del siglo XXI. Déjenme compartir pantalla. Ay, bueno, no. Primero, antes de compartirla, abro la sesión porque si no... Ok. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, Ok, déjenme sí, pongo en gracias. modo presentación, pero a jalarlo. Espérenme un poquito. Empiezan a estorbar las barras. ¿Y cómo van? Bien. Retenidas, leyendo, haciendo un recorrido que no necesariamente va directo al punto, pero que creo que es necesario. Eh, Al ratito, si hay alguna oportunidad, les platicamos. Bueno, Katy no viene esta vez porque está en comisión dictaminadora, pero yo les platico en dónde andamos y si me hacen favor de dar retroalimentación, se los vamos a agradecer muchísimo. Perfecto, sí, claro que sí. Muy bien. Pues justo para que nos pueda dar tiempo, habíamos hablado la vez pasada de manera muy rápida de la parte de habilidades de comunicación, ¿no? Ya pasamos de las de literacia digital, las habilidades blandas y hablamos rápidamente de la parte de habilidades de comunicación, donde decíamos, así como lo plantea Ehlers en el documento de las habilidades, menciona esto de que comentábamos, que no solamente son habilidades lingüísticas, ¿no? Sino también la parte discursiva, la parte de argumentación, de diálogo, este, una comunicación estratégica que ayude precisamente a poder conectar con las otras personas con las que nos estamos dirigiendo, ¿no? Y también incluye habilidades de empatía, ¿no? Con respecto a los otros para poder identificar las necesidades que tienen los demás y de esa manera poder tener un discurso que sea asertivo y que pueda efectivamente conectar con los otros. Entonces, en ese marco de ideas, las competencias de referencia a las que alude Ehlers son el dominio del idioma, competencia de presentación, capacitación, capacidad de diálogo, disposición para la comunicación, orientación al consenso, apertura a la crítica, importancia, quedó ahí raro, y empatía, ¿no? Entonces, no sé si de aquí, de los que están presentes, alguien esté trabajando en la línea de comunicación, que ese ya no alcanzaron a presentar bien a alguien de comunicación. Sí, yo presenté, maestra Larisa. Ah, perdón. Sí, Este, yo presenté, Leticia. Es que no prendo mi video porque si no oigo entrecortado. ok, no, no te preocupes. Sí, Sí, lo presenté, que tienes me hizo la razón. observación que me enfocara también en la parte de la comunicación digital. Exacto, ¿no? Ujú. Sí. Sí, sí, tienes toda la razón, Leticia, perdón, ¿no? Ujú. Ok, bueno, entonces esta es la ¿Y parte quieres de... presentar avance de una vez? Del escrito no tengo avances, maestra Mirna. Lo que le Ah, presenté la vez pasada a la maestra Larisa fue como que el esquema general de cómo lo había pensado y fue ajá. donde me hizo las observaciones pertinentes. Por eso, si querías presentar avances para aprovecharlo de una vez que estamos viendo la habilidad, pero si no, pues cuando los tengas, está bien. Gracias. Ok, bueno, entonces, ese es el de comunicación y el que nos toca ahora revisar son la parte de las habilidades de colaboración.
que ese siempre termina siendo un poco difícil, escabroso, ¿no? El tema de la colaboración. Todo el mundo habla de la colaboración y sin embargo es muy complicado llevar a cabo habilidades de colaboración. Entonces, ¿qué es lo que dice Ehlers en relación a la colaboración? Dice que es la competencia que se relaciona con la capacidad y la disposición para cooperar y para colaborar. Pero él habla también de este aspecto en una cuestión de estar abiertos a la interculturalidad. Si efectivamente queremos poder tener un trabajo colaborativo, pues tenemos que también entender que trabajamos con gente que tiene diferentes visiones y que tiene diferentes culturas y que entonces tenemos que estar abiertos para aceptar esas diferencias y aún así con ellas poder tener esas interacciones presenciales o digitales, pero que permitan transformar las diferencias en un punto en común, ¿no? Y ello implica tener inteligencia social, competencias de trabajo en equipo, competencias de consulta para, para poder obtener realmente una colaboración. Ujú. Y nuevamente dice este aspecto que mencionábamos, lo puse dos veces. ¿Por qué lo puse dos veces? No, creo que... ah. No, no son dos. Él habla también, creo que aquí hay un error en algo, pero habla de esta parte de la experiencia en consultoría, ¿no? En este sentido de estar acompañando. Muchas veces en la parte de colaboración empezamos a asumir roles. Y entonces hay quien empieza a tener un rol más como de liderazgo, que va marcando una planeación y aunque se llegue a un acuerdo en conjunto, pues hay alguien que está como llevando la batuta del trabajo y de repente hay alguien que está organizando la información y empezamos a adquirir en determinado momento ciertos roles que permiten que vaya avanzando en diferentes, en todos los ángulos que se requiere entregar un proyecto, generar un documento, a aprender o investigar sobre una determinada temática. Entonces, es un poco en el sentido que habla de la experiencia en consultoría, que también es una habilidad que empieza a desarrollarse dentro de la colaboración, ¿no? Mirna, ¿quieres agregar algo? Sí, pero no sé si alguno va a trabajar, de los que están, alguno va a trabajar la habilidad de colaboración. Bueno, en nuestro caso, No. no era nuestra idea original trabajar colaboración. Sin Ujú. embargo, ahora que estuvimos leyendo precisamente para esta sesión, eh, se nos ocurrió hacer la prueba de cómo quedaría, ¿no? Y Ah, lo que nosotros estábamos pensando desde el ángulo de la colaboración. Entonces, pues estuvimos haciendo allí algunos intentos de cómo podría estructurarse. eh, la colaboración con el trabajo en equipo, con, por ejemplo, las actividades en línea para promover el desarrollo de las competencias de colaboración. Y no es que esto es lo que vayamos a hacer, porque nosotros más bien íbamos por el lado del aprendizaje autorregular. Pero bueno, pues allí tenemos unos pininos de a ver cómo se vería, ¿no? En ese aspecto. Si después ustedes quieren, pues les comparto lo que más o menos tratamos de estructurar. ok. ¿Y Rigoberto, habías levantado la mano? Sí, porque yo había trabajado, bueno, empecé a revisar todo lo de competencias blandas, pero Ajá. me volví a centrar, que ese ya lo había revisado antes, el marco de la Asociación de las Habilidades para el Siglo XXI, el Partnership 21, y dentro de él, en el marco que plantea, es un núcleo de cuatro habilidades que son pensamiento crítico, creatividad, las cuatro C, pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación, y que es la que iba a retomar.
Y básicamente porque lo que empecé a encontrar es que hay dos, digamos, incluso esas cuatro, las de las cuatro C se podrían dividir en dos, y así los toman algunos autores que podrían ser, digamos, como modos de pensar, pensamiento crítico y creatividad, y modos de relacionarse, que serían colaboración y comunicación. Entonces me pareció que era como una buena parte, como un buen anclaje para trabajar habilidades blandas, porque está relacionado con inteligencia social, comunicación, empatía, etcétera, ¿no? Y este es el que me propuse empezar a trabajar y de hecho diseñé dos actividades para mis alumnas y alumnos que implicara precisamente, digamos, la colaboración y unos pocos aspectos no sistematizados, más la de colaboración de comunicación. Y básicamente son dos estructuras también para conjuntarlos, que es, ya lo había comentado en el seminario pasado, en estudiantes de SUA, de repente van poco a la universidad, a veces no están tan en relación, aunque estén en el mismo grupo, no están tan en relación en los equipos, muchos trabajan de manera individual. Y estas dos actividades lo que planteaban desde el inicio era precisamente que hubiera trabajos que fueran fruto de esa colaboración, ¿no? Entonces es por donde he estado trabajando y voy a seguir revisando bueno, tengo los productos de esas dos actividades, pero voy a seguir con esto de la colaboración. Creo que eh, es lo que pienso es que es un buen anclaje para hablar de las habilidades blandas, centrado en digamos, en algo que puede ser un eje que implica además, digamos, la propia inteligencia social y emocional, o sea, implica la interrelación y implica el conocimiento también, digamos, intraindividual. O sea, hay una serie de elementos que están ahí bastante claros. Y así lo manejan las dos definiciones que hace Ehlers, dentro también de tanto de comunicación como de colaboración. Porque incluso a lo que ahorita decía Larisa, no solamente, digamos, a un nivel macro, se nos interesaría la colaboración intercultural, o sea, esta aceptación, visión, diálogo, apertura al cambio con respecto a ideas o cosmovisiones que no son las nuestras, sino también él habla de las organizaciones empresariales, de las organizaciones, digamos, de negocios, que también, y le habla con el mismo término, pero es cierto, o sea, cuando hablamos de la cultura Toyota o de la cultura Ford, pues estamos hablando de sistemas de trabajo, de visiones, digamos, empresariales que pueden también ser diferentes y que de alguna otra manera generan nexos de relación, ¿no? Entonces, esa parte sí me interesa porque al principio lo veía como muy cerrado, pero no, ya colaboración, o sea, sí empieza a ser, digamos, un constructo más amplio. Y lo último que ya hice fue empezar a ver, porque hay, de repente en algunos artículos está lo que es aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo, y entonces está esta diferenciación entre lo que es la cooperación y la colaboración, ¿no? Que a veces se usan como términos intercambiables. Pero creo que ya en los últimos tiempos se ha definido muy bien ya de mejor manera todo lo que es colaboración. Entonces sí me parece tomar bien el marco de la asociación partnership y sobre esa trabajar no con las cuatro C, sino nada más con estas dos, con las dos C haciendo esa diferencia para modos de pensar y modos de relacionarse, ¿no? Para tener. Sí. Ujú. Sí, yo creo que es, como decía también Yadira ahorita, son como dos momentos. No sé si de repente te sirva ya que vayas a presentar o a armar tu trabajo, tener como la visión de dos momentos. Un momento individual y un momento con otros, le voy a decir así para que sea más claro que como dices, ¿no? Que por eso hablan de eh, didácticamente cómo tú puedes tener momentos de aprendizaje individuales y luego momentos de aprendizaje en colaboración, ¿no? Que es esta misma idea. Y por ello, porque para poder colaborar, trabajar, aprender, vivir con otros, necesitas la comunicación. Entonces, bueno, es como esta parte de
la comunicación como la herramienta principal para lograr colaboración. Porque bueno, puedes tener disposición, pero si no te puedes comunicar, aunque tengas la disposición, ¿no? Que es lo complicado. Ahora, otra parte importante también que te menciono para que tú consideres si lo quieres incluir, es como encontrar ahí sí para la colaboración la diferencia en los contextos. La colaboración en el contexto social es más fácil. O sea, en esto que decía, ¿no? De cómo hay sociedades o eventos o circunstancias que de repente nos hacen muy colaborativos, muy dispuestos a cooperar. Y cómo cuando eso es por decreto, ya sea en una organización, en una empresa o en una escuela, es bien difícil, ¿no? O sea, ustedes mismos piensen como docentes y como docentes colaboran con otros docentes. Y a lo mejor colaboro con alguien que es docente, pero que yo conozco, que a lo mejor es mi vecino y de repente necesita a alguien y yo se lo presto. O sea, estoy hablando para hacer la reflexión de que es fuera del contexto. Y como cuando en la escuela me dicen, todos los profesores de metodología tienen que trabajar juntos y todos tienen que construir algo y todos tienen que aportar y entonces ya no me es tan fácil, ¿no? Yo creo que uno de los puntos a revisar, y si tú puedes plantearlo e incluso proponer algo en el avance de cómo se puede resolver una propuesta para resolverlo, creo que esta es una parte muy importante, como no solo plantear la habilidad, como decíamos, como decir qué es, sino encaminarla hacia algo, ¿no? Que incluso puedas tú proponer una respuesta y entonces es cómo logramos la colaboración también en los docentes. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Justo lo acabo de ver porque en contaduría en la facultad pusieron un modelo que le dicen modelo de claustro, creo que le pusieron, lo bautizaron así. ¿Y entonces eso qué significa? Que tiene que hacer el curso correspondiente a la asignatura todos los maestros que imparten esa asignatura. Y entonces es bien complicado, pero más complicado, o sea, tomas estos puntos complicados que tiene un alumno para aprender con otros que son la coincidencia en el tiempo para escuchar a todos los demás, que obviamente te consume más tiempo que cuando uno decide por dónde ir y va y llega más rápido, ¿no? Tienes esa complicación y yo veo estos espacios como el que tenemos aquí en el seminario, donde los docentes están dispuestos a colaborar, a retroalimentar, a escuchar, a oír. ¿Por qué en grupos definidos institucionalmente no se da? Yo creo que es una buena pregunta para tu trabajo, cuando menos para plantearla. Digo, si ya en la manera en que tú lo planteas te acercas a alguna propuesta o sugerencias, estaría todavía mejor, pero creo que es algo que tenemos muy cerca y que a lo mejor si lo entendemos nosotros, entendemos también un poco de la resistencia de los alumnos a trabajar en colaboración, ¿no? Que es de los problemas que hay o de las cosas que se revisan, ¿sí? Sí, de hecho, una cosa que me faltó así, plantear, y ayer se los decía, precisamente tuvimos la última reunión, y es que era más fácil relacionarse en los sentimientos, por ejemplo, que en los elementos netamente, digamos, de dominio, Ujú. formales. Y me sirve ahí otro grupo, igual que es de primero, pero con una materia donde ahí están equipos para trabajar sobre problemas muy específicos y donde en general hubo más deserción, muchísimos más desacuerdos que en los equipos que trabajaron, digamos, una de las actividades es mapeo de relaciones, cómo llegaron, quién les influyó, toda una serie de cosas y que plantearon sus experiencias. Y le encontraron esas experiencias que había, digamos, ligas en las distintas esferas que ellos podían habitar sin ningún problema. Y el intercambio, por ejemplo, en comunicación era muchísimo más fluido, incluso con temas que en otros grupos y con otros momentos, por ejemplo, que son un poco estigmatizados como lo que son
a veces cierto tipo de problemas emocionales, o asistencia a terapias, etcétera, podían surgir de una manera mucho más libre, por ejemplo. Entonces sí está contemplado el contexto, pero también el problema de, pero va por otro lado la agencia compartida. Sí, es decir, o sea, estamos en una agencia compartida porque ¿cuál es lo que me permite realmente cooperar con ese otro, con esa otra, para poder llegar? Es la meta en común, es el valor que le asignamos a la meta común, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos tener, incluso, y es muy bueno el ejemplo que pusiste, Mirna, podemos tener metas diferentes en el sentido de que los productos serán grupos, digamos, productos diferentes. Pero en general, el conjunto de las discusiones uno podría ver de que son enriquecedoras para el propio trabajo que uno está desarrollando. Entonces hay algo de riqueza en esa colaboración intelectual que estamos realizando, por ejemplo. Que quizás en esta cosa que te estás planteando, que yo he visto también aquí que nos dicen es que hay que cursar esto porque lo tienen que hacer, si es ahí no. Pero si abren un seminario para ir a platicar lo que uno esté haciendo, de gustoso uno va a tomarse un café y Claro. aparte el ambiente es mucho más relajado. Entonces sí, creo que esos elementos y todos esos elementos van a ser, creo que importantes y no lo había visto de esta manera hasta ahorita que lo planteaste, de que pudiera preceder la comunicación, digamos, incluso antes de esa disposición a colaborar como una manera de poder aclarar qué es lo que queremos, ¿no? O sea, especificarlo o qué es lo que nos va a unir. Y que sí, yo creo que sería parte de ese elemento inicial que sería el de la comunicación. Lo he contemplado, pero no de la manera que ahorita lo planteaste, entonces sí lo voy a tomar en cuenta Ok. para revisarlo en esa dirección, ¿no? Y te agregaría algo para igual, considéralo y no decompongas lo que tú ya tienes, pues son ideas. ¿En qué sentido? ¿Por qué si somos la misma persona y como dices tú, en este grupo colaboro con mucho gusto, en el otro grupo no? Pues pensando que es una escuela, no es un espacio como de trabajo, si quieres, ¿sí? Al final es, o sea, no hay esta diferencia de, porque cuando trabajo con mis vecinos no se trata de que alguien me diga que no sé o que lo que sea es correcto, no, sino pensando en estos mismos espacios académicos. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué si el contexto, el ambiente de trabajo de ese grupo lo hacemos todos, por qué no funcionamos igual? ¿Por qué cada individuo que va y participa en estos grupos no participa igual? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y te digo, es como me parece a mí como tema de estudio porque dice, soy yo mismo, porque aquí no me gusta, ¿no? ¿Por qué me parece mal? Y porque aquí incluso yo me busco el tiempo para participar y allá me cae mal que me estén diciendo que tengo que ir una vez al mes o a la semana, pues como lo están planteando. Uno. Y dos, también para que veas si lo puedes considerar es la parte de la comunicación como precedente. Sí se considera de alguna manera o desde algunos puntos de vista que no hay colaboración si no te puedes comunicar, porque bueno, parte de con lo que interactúas con otros es a través de la comunicación, sí. Pero si la comunicación implica hablar y escuchar como elementos fundamentales, pensar en lo mismo. ¿Por qué en un grupo yo puedo hablar y escuchar al otro y en el otro me rehúso a escuchar? O sea, no, ahí viene este señor a decir lo mismo que dice siempre, ¿no? ¿Cuál es ese cambio? Entonces, realmente a mí me parece que este es uno de los problemas que persisten y en diferentes contextos, además que la verdad sería muy interesante, te digo, que pudieras tú analizarlo y a lo mejor incluso plantear algo, ¿no? Ujú. Sí, Bien, gracias. sí, gracias. Este, ahorita voy a comentar algo, pero primero le doy la palabra a Kira. Ajá. Con esto que planteaban Rigoberto y Mirna, hay, bueno, yo voy a trabajar la cuestión de pensamiento crítico, pero hay un vínculo que de hecho se da desde la filosofía que tiene que ver con la argumentación. Ujú. Entonces, me llama mucho la atención porque, por ejemplo, Van Emeren, que es como uno de los teóricos de la argumentación, lo que plantea es precisamente que es una
o sea, argumentar es una actividad colaborativa, Sí, pero es muy interesante porque normalmente cuando argumentamos pensamos que se trata como de una especie de discusión. Y entonces Van Emeren plantea muy claramente que realmente cuando argumentamos es un proceso colaborativo porque debemos de plantear o de abrir nuestra escucha a los argumentos del otro y que en ese sentido esa, digamos, intercambio de argumentos, a lo que nos debería de llevar sería a un aumento en la comprensión conjunta, aunque no se llegue a un acuerdo. Y creo que en muchos de los contextos académicos, por ejemplo, como el que planteaba Mirna, donde de repente se tienen que poner a trabajar sobre esta asignatura, eso es lo que se rompe, porque de repente no hay esa apertura que menciona Van Emeren de tener una comprensión conjunta en las cosas y entonces es como yo tengo esta visión de lo que se tiene que hacer y esto es parte de lo que... Entonces, yo estoy retomando mucho de lo que es argumentación desde la teoría de la argumentación porque creo que sí tenemos muchas concepciones como sesgadas o preestructuradas acerca de lo que es colaborar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de esas cosas es cuando nosotros ya vemos que la colaboración es disparo, no es equilibrada entre todos los miembros, pues ya alguien dice, yo voy a dejar de colaborar. Los seres humanos estamos hechos evolutivamente para eso, ¿no? Para decir, si yo pongo esto, pues todos los demás deben de poner algo medianamente similar. Y sí me llamó mucho la atención porque en ese pasaje, que es como de introducción a la teoría de la argumentación, Van Emeren retoma esa parte de que tiene que ser colaborativa, ¿no? La argumentación. Y creo que muchas veces nosotros no pensamos que estamos argumentando, sino más bien como discutiendo. Esa era una cosa. Y la otra, que quizás tenga que ver con algunas cuestiones que han hecho principalmente en psicología evolutiva. Hay un texto de Elliot, si mal no recuerdo, es Elliot Sober, que habla sobre el altruismo psicológico, ¿no? Que es qué tanto yo comparto con los demás y bajo qué circunstancia. Entonces él plantea algunas cuestiones que son interesantes, ¿no? Porque él dice que hay veces que esta cuestión altruista donde nosotros podemos colaborar con alguien, pues siempre tiene como esta recompensa hedónica para nosotros. Y entonces, en muchos contextos, cuando no tenemos esta recompensa hedónica, ¿no? Esta sensación de sentirnos bien con algo, o que no somos protagonistas de algo, ¿no? O sea, pero el protagonista estelar, ni siquiera es que uno no sea protagonista. Pues entonces ya no estoy tan dispuesto a colaborar si yo no soy esa persona que va a estar en el Claro, primer plano. Eso era todo. gracias. Gracias, Kira. Y esto que planteas, lleva, o sea, abre muy bien lo que quería comentar al respecto en este tema de colaboración. Por ejemplo, en la parte de, ahorita que estoy trabajando en la parte de colaboraciones internacionales en línea, se habla mucho de que para poder ir diseñando este contexto colaborativo para los estudiantes, pues se tiene que identificar que hay interdependencia positiva. Y creo que tiene que ver justo con esto que estaban mencionando. En el momento en que yo reconozco que, que la otra persona tiene un conocimiento o tiene una aportación, tiene algo que me puede enriquecer, empiezo a colaborar. Pero si yo siento que pues, no me va a aportar nada nuevo, entonces no hay esa intención de colaborar. Y creo que viene un poco con esto que decía Mirna, ¿qué pasa cuando invitas a los profesores a decirles al claustro, ¿no? Oye, yo llevo 20 años dando esta materia, porque así, y porque ahora Mirna me va a decir
cómo la tengo que dar. Yo ya me la sé, conozco a los estudiantes y todo. Entonces, pues qué flojera ir a escuchar algo que yo ya he pasado por ahí, ya nadie me lo tiene que platicar, ¿no? Y en cambio venimos a un espacio donde estamos partiendo que todos estamos aprendiendo de todos y que las experiencias distintas que cada uno de nosotros ha tenido nos puede enriquecer y nos va a aportar otro tipo de cosas. Y entonces Pues, estamos más abiertos a esta parte de colaborar, ¿no? Y ¿el entonces problema es que ese... somos docentes o qué? ¿Mande? El problema es que somos docentes y el No, el docente problema es que tú eres experto en tu tema. Ajá, por Entonces, eso. el sentirte experto en tu tema, pues dices, pues, ay, ¿no? A lo mejor Pero me está, fíjate, bueno, termina y ya te digo la otra parte que ok. concluyo Bueno, con lo que entonces, decía. una parte era esto de la interdependencia positiva que señalan como un aspecto importante que se debe de plantear en este diseño de espacios colaborativos para que efectivamente pueda fluir la colaboración. Y el otro punto tiene que ver con estas distintas habilidades que estaba mencionando Rigoberto. Déjenme compartir tantito pantalla y lo voy a poner en la carpeta. Es un artículo, ay, ¿dónde quedó? Me veo. Que habla si dentro de la colaboración nosotros empezamos, cuando estamos en una tarea colaborativa, lo que mencionaba, empezamos a asumir roles, pero si esos roles, en realidad, pues, ¿cuáles son las habilidades que ayudan a definir cada uno el rol que se compra? ¿No? Entonces, el artículo, de hecho, el artículo se llama, las habilidades de colaboración definen el rol desempeñado dentro de un grupo de aprendizaje, y es un artículo de investigación, lo voy a poner en la carpeta. Y menciona esta tabla, no sé si se alcanza a ver bien, no déjenme le subo un poquito, Sí, sí, donde empieza a hablar de diferentes habilidades que están involucradas, de hecho se llama taxonomía de habilidades del aprendizaje colaborativo. Aquí viene, como dice Kira, la parte también de la argumentación como un elemento que nos ayuda a conciliar, a concertar, a discrepar, ofrecer alternativas, inferir, suponer, dudar, ¿no? Y entonces es esa parte, ese juego de la argumentación que es un conflicto creativo. Y entonces permite ir construyendo a partir justamente de ese conflicto, ¿no? El aprendizaje activo y la conversación y lo que implica cada uno de ellos. Entonces, bueno, eso era lo que queríamos poner un poquito sobre la mesa, sobre la discusión. Y como decía, comparto este artículo en la carpeta. Una pregunta, ¿habría también, porque hay muchas actividades en términos del aprendizaje colaborativo que están relacionadas, por ejemplo, a las evaluaciones entre pares? Ujú. ¿Eso podría verse como un proceso de colaboración, el Sí, tipo sí, de evaluaciones entre pares? sí. Sí, justo, bueno, no sé si quieres tú agregar, Mirna, pero, o sea, justo en esto de cómo reconoces le reconoces al otro que también te puede aportar en esta evaluación por pares y que entonces ese comentario, esa sugerencia, ese valor que la otra persona le está dando a tu trabajo y que tú se lo reconoces, tiene que ver con esta interdependencia positiva que estaba mencionando, ¿no? Perfecto. Mirna, ¿ibas a comentar algo? Sí, y justo porque este problema a mí de la colaboración siempre se me ha hecho muy complejo, porque eso que le decía Rigoberto, ¿no? De por qué una misma persona en un entorno, aunque sea académico, aquí quiere participar y aquí no. ¿Por qué uno mismo, no? ¿Por qué uno mismo dice, es que amaneciste de malas y entonces ese día no quieres trabajar con otros? No, no sé.
creo que tiene que ver, o sea, sí, con que en el momento en que me decida la comunicación importa y lo puedo establecer a diferentes niveles, como las categorías que nos presentaba ahorita Larisa, ¿no? Puede ser un nivel más formal, de argumento, y se le da valor al argumento y tenemos momentos para presentar la argumentación y luego entre todos decidimos cuál argumento es mejor y todo. O puede ser más informal, como tenías lo de conversación, ¿no? A un nivel de interacción solo de que yo pueda dar mi opinión sobre tal cosa, ¿no? Así como opinión en ese sentido de no estoy argumentando, es una opinión y a lo mejor con eso empiezo. ¿Por qué de repente funciona ahí y por qué no? A veces creo que es porque los docentes siempre quieren tener la razón porque somos docentes, por ustedes, y entonces el problema es que somos docentes y el que decide quién está bien al final soy yo, ¿no? En esto que hablábamos como evaluación, bueno, si yo pongo una actividad colaborativa con mis alumnos, finalmente si tengo algún voto de calidad, voy a decir de quién lo hizo correcto o quién lo hizo mejor. Y bueno, ahí porque estoy cumpliendo mi función docente de enseñarlos o a argumentar o a interactuar para llegar a acuerdos, pues, a cumplir la actividad, a alcanzar la meta que se propuso para ese equipo. Bueno, yo soy como parte de la evaluación, pues si no soy el evaluador principal, soy parte. Pero en espacios donde yo no soy necesariamente el docente responsable, uno de los principios del aprendizaje colaborativo es esto: debe haber o debería haber cambio de roles, justamente para que uno aprenda a trabajar con otros, ¿no? A veces yo coordino, pero a veces el que no sabe coordinar, pues que coordine para que vaya aprendiendo. O sea, a veces hacemos lo que hacemos mejor y a veces hacemos lo que no sabemos hacer justo para aprenderlo, ¿no? Al mismo tiempo que estamos logrando la tarea que nos hayan dejado. Pero aún así, hay veces donde nos es muy fácil despertar o sacar a la luz nuestro nivel de colaboración y a veces no. Y eso es parte de lo que le decía Rigoberto. O sea, pues no creo que Rigoberto lo va a resolver porque, bueno, es de estas cosas que dices, tienes como eh, circunstancias muy similares. Es más, puedes tener a los mismos integrantes y no. ¿Y qué es? Les digo, nada más que hoy no amanecimos con ganas de oír a nadie y entonces mejor no quiero colaborar. No sé, a ver, Rigoberto, ¿qué nos dices de eso? No, es que sí me quedé pensando, o sea, bastante rico, me empieza a dar vueltas la cabeza con la serie de cuestiones, porque verdaderamente creo que es un fuerte problema. Yo a veces lo he pensado porque, así como tú miras, porque una persona se comporta de una manera en un cierto contexto y de otro parece completamente contrario en otro contexto, Ajá. siendo la misma persona. Ujú. Hace rato que definía Larisa, que empezaba con lo de lo que habíamos visto la vez pasada de la comunicación, la colaboración, había una parte ahí que era apertura al cambio. Y apertura al cambio se mide dentro de lo que son las cinco grandes de la personalidad, dentro de los cinco grandes rasgos de la personalidad. La amabilidad es uno de ellos, por ejemplo. Ujú. Una es la apertura al cambio. Y lo que se ha encontrado, por ejemplo, en pruebas que se hacen para dos grupos etarios diferentes, personas de la tercera edad y adolescentes, se muestra que son más abiertos al cambio los adolescentes que las personas de la tercera edad, ¿no? Pero ya en la diferencia intergrupo, pues no, o sea, no por ser adolescente necesariamente está abierto al cambio, o sea, puede ser incluso más conservador que alguien de la tercera edad, por ejemplo. Y aquí surge la pregunta, porque no sé si estar dispuesto, y voy a usar esa palabra porque siempre me ha costado un poco de problema, de estar dispuesto a colaborar, sea un estado, es decir, depende del contexto, o sea un rasgo es natural a la persona, por experiencias, por no sé, una serie de variables que pueden haber ahí, ¿no? Pero yo creo que esa diferencia sí se podría quizás empezar a ver si se puede plantear lo que estás diciendo, Mirna, de esa manera. Es Ujú. decir,
que hay ciertos elementos que pudieran ser rasgos de las personas y sería importante para nosotros como docentes, como personas que se dedican a cosas de educación y en la interacción con alumnas y alumnos, ver qué disposiciones de estos estados, de estos rasgos, perdón, les permitirían tener una mejor, digamos, una mejor actividad en actividades colaborativas y también encontrar aquellos que fueran rasgos para mejorar los contextos, porque ahí los contextos tendrían que jalar precisamente los intereses de las personas en cuestión para poderlos poner en una meta común, ¿no? Claro. Entonces sí, se me hace muy interesante saber esa Y, pequeña diferencia que pudiera haber ahí, ¿no? y retomando lo que decía Kira, era este punto que se me había olvidado. Ella decía, porque si yo veo que el otro no está colaborando tanto, yo ya no quiero colaborar. Tampoco, porque hay grupos y momentos donde una misma persona dice, aquí qué bueno, porque entonces yo hago y hago esto y como dices, ¿no? Porque gano ese reconocimiento, como decía ella, de sin mí no lo hubieran logrado, ¿no? Casi, yo estoy consciente de todo lo que aporté y todo lo que hice y todo. Eso por un lado. Pero ese mismo en otro dice, ay, no, ay, nada más tengo que levantar la mano, bueno, voto, ¿no? Ya. Y de verdad, les comparto así este interés de lo complejo que me parece a mí la colaboración en este sentido. Pero además analizando hasta uno mismo, ¿no? ¿Por qué de repente dices, no conocí a estas personas en algún contexto y me tocó trabajar con ellas? Tengo un producto, tengo las personas, nos presentamos, pues estamos aquí, se supone que queremos hacer lo que se tenga que hacer y todo. ¿Y por qué en el escenario A yo sí quiero colaborar y en el B no? Yo creo, Rigoberto, como dice, que tiene que ver como del ambiente que se da, por un lado, pero otra vez, esto que decíamos desde el principio, ¿no? ¿Qué tantos son los otros y los otros incluyendo el contexto en el que lo voy a hacer? ¿Y qué tanto es uno? ¿Y qué tanto si es de hoy todo el mundo me cae mal, ¿no? O sea, a lo mejor hasta porque no dormí bien ya vas a empezar a decir lo mismo, ya sé qué dice, ¿no? O sea, esta parte de, entonces ya no importa el nivel de argumentación, el valor del argumento, la organización del que está coordinando, incluso a lo mejor hasta la actitud de los otros compañeros, ¿no? A lo mejor todos son muy pacientes conmigo, pero yo de plano ahí no colaboro, ¿no? Entonces, como dices, creo que eso tiene mucho que ver y te lo planteaba como algo a reflexionar en, ¿será eso lo que pasa cuando institucionalmente por decreto tienes que trabajar con alguien? El que sea por decreto. Puede ser. Tendrá más peso esto porque como decía Larisa, ¿no? Yo ya sé hacer esto y este señor quiere que yo lo oiga, cómo trabaja él, si yo ya sé cómo se hace, ¿no? ¿Por qué no es la otra mirada de, a ver, este señor que tiene 20 años haciendo eso, a ver, dígame usted cómo le hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace ese cambio de cómo lo recibo? Digo, pues sí sabemos que también tiene que ver la actitud del individuo, pero ¿qué tanto eso combinado con qué características de ese contexto, ¿no? Yo creo que es muy interesante y eso se lo comparto ya les estoy robando el tiempo porque hasta les estoy compartiendo mis inquietudes, pero bueno. Bien. Siempre me ha parecido interesante hasta con uno mismo, ¿no? ¿Por qué con ellos quiero trabajar y con ellos no? Sí. Pero yo sí creo, por ejemplo, en esto que comentaba Rigoberto de la parte de los rasgos, que entonces sí hay ciertos elementos detonadores de los rasgos, ¿no? Ujú. O sea, y tiene que ver con el entorno o tiene que ver con una serie de aspectos que son los que hacen que efectivamente o todo fluye muy bien y te Ajá. hacen sentir esa parte de, aunque
tú lleves 20 años haciéndolo y está otro profesor que es un profesor de nuevo ingreso, eh, hay el detonador que hace sentir que hay una parte rica y de experiencia. Y de repente hay ciertos elementos que, al contrario, según cómo dirijas y prepares ese entorno para que efectivamente exista la colaboración, si no lo haces de manera adecuada, pues entonces, pues no se va a disparar la colaboración, por decirlo así, ¿no? Entonces, Claro. quizás, o sea, creo que en ese sentido, este mismo artículo que les mencionaba, es interesante porque también menciona justo como la parte de los roles. Déjenme lo vuelvo a compartir. Y entonces dice más o menos los roles que, según este autor, Belli, existen dentro de una colaboración. Y entonces, si efectivamente ayudas a que esto fluya y, y que, y que se detone, pues entonces a lo mejor sí puede ocurrir una colaboración, Ujú. ¿no? Entonces, por supuesto que obviamente es complejo, ¿no? Es complejo porque además están los rasgos, pero a lo mejor tú no estás asumiendo que tienes esos rasgos y tú te crees que tienes otro o que tienes otro rol, ¿no? Aunque tus rasgos sean más quizás creativo, imaginativo, pero tú estás pensando que estás en el rol del especialista y solo te interesa una cosa a un tiempo. Claro, pero eso es muy, voy a decirlo como te diré, muy evidente, o sea, muy, ¿cómo te diré? Muy claro de, me pones a hacer lo que no me gusta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo mismo sé, ay, aquí, ahora me tocó hacer lo que no me gusta. O sea, pues en ese sentido me refiero, me es muy evidente, ¿por qué no? Pero esta otra cosa que dices casi que, pues, o sea, sé que lo tengo que hacer, ¿no? De eso, sé que lo tengo que hacer, tenemos clara la tarea, sí estuve de acuerdo en que se cambien los roles, en que me dieran ese, bueno, pues todo está bien, pero no funciona para la colaboración, ¿no? Y no se Digo, está detonando el elemento que te mueva, claro, pues, a colaborar. Cuestionar. Ujú. es esta disposición, como dice Rigoberto, ¿no? Ajá. ¿Por qué a veces estoy dispuesto a colaborar y a veces no? Y podría ser esto que decíamos de cuando naturalmente, como decía Kira, naturalmente partimos de que el ser humano colabora y por eso lo veo en situaciones a lo mejor más sociales, no definidas de otra manera más que mi función social, me gusta colaborar, me gusta apoyar si alguien lo necesita. ¿Y qué pasa después que acá que está todo claro, estructurado, todo montado, pues acá no quiero, pues no sé si, por eso les decía, les comparto mis inquietudes, ¿no? De que hay cosas ya definidas, sí, pero de repente, ¿por qué no es tan fácil que se dé? Ujú. Le va a pasar la Sí. palabra a Kira, nada más leo lo que escribió Leticia. Dice, hay personas que no asumen el compromiso del trabajo y la calidad con que se debe hacer. Y eso Ujú. hace que entonces no haya una buena colaboración, ¿no? En mi caso, sí me es incómodo trabajar con este tipo de Ah, personas. Ujú. Entonces, efectivamente, bueno, desde mi punto de vista, creo que es esa parte donde no encuentras esos detonadores, esos es- Ajá. que te provoquen en tal caso, ¿no? Adelante, Kira. Y creo que ahorita que lo estaban hablando, bueno, pues una parte sí tiene que ver con lo que veíamos el seminario pasado, o sea, con la autonomía. Yo escojo este seminario, yo escojo este tipo de actividades porque quizás están dentro de mi foco de interés, dentro de un conjunto de personas que tienen cierta colaboración y cierta disposición para compartir. Y entonces en ese sentido sí lo hago, ¿no? Creo que en parte del problema de la docencia cuando hay que ponerlos a trabajar es que también hay mucha gente que justo, o sea, creo que Larisa daba un muy buen ejemplo, ¿no? Yo llevo 20 años dando esto, lo conozco todo, etcétera, y también es una negativa al cambio. O sea, yo no me voy a mover de aquí porque esto lo he hecho por 20 años
Y muchas veces ni siquiera es una apertura hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que un caso que podemos tener ahorita es, pues tenemos enfrente inteligencia artificial y lejos de ver cómo enriquecer el trabajo académico con eso, ¿no? Con las herramientas que eso nos puede dar, de repente es mucho digamos, la barrera de decir, no, es que esto no hay que permitirlo y no hay que hacerlo, porque incluso incorporarlo requiere de un mayor trabajo. Claro. Y muchas veces creo que en el ámbito académico, cuando hay alguien que ya lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, le cuesta mucho trabajo cambiar sus prácticas, su bibliografía, su forma de actuar, etcétera. Y creo que en muchos círculos de trabajo eso es lo que ocurre. Cuando uno escoge y uno dice, ay, pues a mí me interesa esto, quiero ver por dónde va esta discusión, etcétera, pues incluso es más fácil que uno investigue, que uno aporte, etcétera. Y que sí, evidentemente también depende del grupo, ¿no? Si yo estoy en un grupo donde cada quien jala para su molino, pues uno, como decían como decía Leticia en el comentario del chat, uno dice, bueno, ¿yo por qué voy a poner si todos están, si yo pongo uno y la mitad y los otros ponen menos de uno, ¿no? Oye, Rigoberto, y entonces, ¿no será el origen de tu trabajo la disposición como habilidad blanda? Tiene tanto, o sea, pues parece, es que lo mismo que comentábamos ahorita, ¿no? Sí, sí, pero aún a usar algo nuevo, porque a veces digo, ay, qué bueno, probémoslo a ver cómo funciona y a veces no, o sea, pues no quiero probar nada nuevo, habrá algo que sí y de repente no es siempre quiero probar todo. O sea, esta disposición, ¿qué haría ese cambio de disposición, como dice Larisa, ¿no? ¿Qué detona que de repente algo me mueva a siquiera conocerlo, a ese interés, a la generación que tengo? A lo mejor es el mismo principio de qué me mueve a comunicarme, a interactuar con otros y luego ya colaborar con ellos, ¿no? A lo mejor el inicio es justo esa disposición que tengo o no tengo como habilidad blanda, que Claro, no es sí. tan palpable como sé poner una meta, sé definir etapas, sé medir las metas, sé cómo hacer la coevaluación, sé cómo asignar roles, o sea, todo eso es lo que es tangible, es claro. Pero Sí. la parte de la disposición creo que entra perfecto en la definición que tenías de habilidades blandas, ¿no? Sí, de hecho, perdón nada más por tomar la palabra. Ahorita me dio risa porque cuando empezamos con revisar esto de las habilidades del siglo XXI, eh, casi creo que a la semana me encontré con Kira y estábamos platicando y precisamente le dije que el problema que veía era el problema del el concepto de disposición, Ajá. porque parecía que en los distintos marcos siempre estaban las habilidades, pero desaparecía la persona, desaparecía el sujeto. O sea, no estaba quién es esa persona que va a llevar a cabo la habilidad, que va a Ujú. desempeñarla, que la va a sostener. ¿Quién es y qué características tiene? Y uno de los elementos que encontraba como el que ligaba todo era el de disposición. Y empecé a meterme un poco en la literatura, pero bueno, no pensé que fuera un tema filosófico y que ya tiene tiempo y es, o sea, digo, bastante interesante y sí, o sea, empecé a ver algunas cosas ahí. Pero yo creo que, bueno, con esto que estamos platicando ahorita, yo creo que sí voy a volver otra vez a reformular un poco el sentido porque creo que esos elementos, o sea, si se los centramos específicamente en la comunicación y la colaboración como un eje, o sea, completo, las dos un eje, pues sí estaría siempre rondando el problema de por qué están dispuestos a comunicarse, por qué están dispuestos a colaborar o no hacerlo, de qué depende, ¿no? Sí, Entonces creo que sí ese es un buen punto de partida como problemática para poderlo abordar a partir precisamente de ese triángulo, ¿no? De hacerlo. fíjate que Definitivamente. una vez, hace como unos 2 años, eh,
hice un ejercicio, porque bueno, fue muy chiquito para hacer proyecto de investigación, pero hice un ejercicio justamente viendo este tema de la colaboración. Entonces lo trabajé con gente de economía del comportamiento que tiene ya ciertas líneas establecidas y bueno, lo que hicimos fue llevar a la práctica eh, una ¿cómo diré? Pues sí, un conjunto de principios o aplicaciones de principio en donde veías cómo socialmente la gente tiende a colaborar, ¿no? Y en qué circunstancias esa tendencia se modifica. Entonces, bueno, se suponía esto de en una circunstancia en mi colonia, con mis vecinos, que yo me diera cuenta de que si colaboro y trabajamos juntos, vivimos mejor todos y que al final, bueno, al final del ejercicio todos coincidíamos, los que participábamos, que vivimos mejor si colaboro con otros y si tengo esta actitud y si todos hacemos pequeñas cosas, es decir, no es tan importante hacer lo mismo como todos colaborar. Perfecto. Todos llegaron a esa conclusión, muy bien, ya hicimos el ejercicio completo. Y después de eso yo apliqué una encuesta diciendo, bueno, muy bien, ustedes son, algunos eran estudiantes y otros docentes. Si a usted ya le quedó claro que colaborar lo hace incluso vivir mejor, pues eso lo puede aplicar en la escuela, ¿no? Pues que es solo una parte más pequeña, aprender algo, enseñar algo con otros, hasta me ayudan, o sea, seguimos los mismos principios, ¿no? Alguien me ayuda a entender esto, a alguien yo le puedo ayudar a entenderlo. Y el resultado fue tal cual. Sí, sí, me parece. Ahora tengo claro que colaborar hace mejores las cosas, pero de todas maneras no quiero trabajar en equipo en la escuela, los alumnos. Y los maestros, no quiero trabajar con otros profesores. Entonces, desde ahí a lo mejor me quedó esta inquietud de, bueno, aunque sepas que tienes una ganancia, prefieres no hacerlo, ¿no? ¿Cuál es esta disposición? Conocerlo no, porque ahí ya hasta lo conocías, ¿no? Estaba reconociendo que te daba ventajas, que te facilitaba muchas cosas, que lograbas más cosas trabajando con otro, ¿por qué no? Entonces, bueno, como dice Rigoberto, es un punto que me parece muy interesante de plantearlo y a lo mejor, insisto, por el tiempo que vas a tener y todo, a lo mejor no alcanza a resolver, pero sí plantearlo cuando menos, ¿no? Como uno de los factores que no se ha podido resolver y otra vez que a mí se me hace que es justamente en el área de las habilidades blandas, de, pues no es tan evidente, tan palpable por qué quiero un día y el otro no quiero, ¿no? Yo mismo. ¿Ok? Gracias. No, ¿de qué? Adelante, Yadira. Gracias. Muy interesante toda la discusión en torno a la cuestión de la disposición. Efectivamente. Ahora, lo que yo me pregunto y pudiera ser que trajera luz justo a esta discusión es qué es lo contrario de disposición. O sea, ¿qué hay allí cuando no hay disposición, no? Y podría uno pensar tal vez de entrada antagonismo, pero no siempre, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Hay falta de voluntad, pero ¿por qué, no? O sea, entonces, tal vez para el análisis de este punto, que de verdad está muy, muy interesante, es, bueno, si no hay disposición, ¿qué hay? ¿No? Eh, eh, tomo tantito la palabra, Yadira, porque justo tocaste el punto o el concepto al que yo me quería referir, un poco enmarcado en la parte de aprendizaje autónomo, como comentaba Kira, ¿no? Voluntad. Hay autores que mencionan, es que en la parte del aprendizaje autónomo no es suficiente con que tengas la habilidad cognitiva, metacognitiva, ¿no? Y que creo que aquí muchas veces lo hemos dicho, o sea, esta parte de, sí, yo sé que debería de poner más en mi planeación, sí, yo sé que debería de ponerme, o cómo poder aprender, cómo organizar mi... Pero no quiero hacerlo, no está la voluntad, ¿no? Y entonces
para poder avanzar en ese aspecto de ser realmente autónomo, entonces tiene que haber una voluntad, tiene que haber esto que en palabras de Tassinari pues está la parte de orientado a la acción, que entonces actúes, no es nada más tener esa parte de esas habilidades, ¿no? O trabajar en las diferentes dimensiones. Y entonces empieza justo aquí a entremezclarse distintos aspectos que hemos estado revisando. O sea, está esta voluntad, está esta motivación. ¿En qué momento me dejó de motivar algo? Como decía Mirna, ¿no? Porque de repente me pareció muy interesante y participé y tuve la voluntad, la disposición, y de repente dejó de ser atractivo, pero dejó de ser atractivo el tema, o sea, o porque ya creo que ya lo agoté, o me dejó de ser atractivo a mí. Me, me cumplió un nivel de expectativa que yo esperaba, que fue suficiente como para que ahí yo me pare y no vaya más. O al contrario, empezó a llegar a cubrir ese nivel de expectativa, pero entonces se volvió todavía más interesante y me llevó a seguir profundizando, a seguir actuando, a identificar con quiénes más me apoyo, qué otro tipo de acciones puedo estar realizando, qué otro tipo de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, este, yo lo llevo a esta relación con el aprendizaje autónomo y las diferentes dimensiones que ahí implican. Claro, pero hay veces que el mismo alumno te dice, vamos a trabajar en equipo. Yo no, o sea, todavía, o sea, todavía ni lo prueba. Estoy de acuerdo contigo en a veces las expectativas que hayas tenido tanto del trabajo, de que a lo mejor lo que yo quería aprender ya lo aprendí, entonces ya eso de enseñar a lo mejor no me motiva igual que aprenderlo. Pero cuando dices, ni siquiera, o sea, todavía no lo hace, todavía no trabaja con los compañeros, todavía no se pone o intenta ponerse de acuerdo, es como porque a veces dices, probemos, y a veces dices, no, yo solo. ¿Me explico? Es como ese punto creo que es, ¿qué te hace estar dispuesto? La última experiencia. Pues ahora sí que es el conjunto de, ¿no? La última Ajá, experiencia, la gente con la que está convocando a ese proyecto, todo. ¿no? El tema, cómo conecta con tus intereses y Ay, mira, tiene levantada la mano Yadira, estoy viendo sí, ahorita. No, no, pero adelante, terminen por favor y después yo. Ujú. sí, bueno, o sea, como que creo que sí puede haber ahí como todo ese conjunto de cosas que efectivamente por eso lo hacen tan complejo, ¿no? Que es Ujú. las personas, el momento, el tema, no sé, la motivación que a ti, cómo conecta con cosas adicionales que te interesan o ya dejó de conectar, ¿no? Sí, Adelante, Yadira. motivación, contexto, mi última experiencia, ¿no? Ujú. Sí, justo nosotros habíamos empezado y seguimos con esta idea de trabajar la parte de aprendizaje autónomo y de manera muy específica porque el problema que nos trae a este asunto es el grave asunto de la procrastinación en los chicos, ¿no? Ah, Y que es justo la falta de disposición, ¿no? O sea, no hay disposición para trabajar, ya no digan ustedes en equipo, o sea, en nada, ¿no? Ni solos, ni de ninguna forma. Y haciendo esta investigación nos hemos encontrado con una serie de cosas, las que ustedes acaban de mencionar, que definitivamente están atrás de la falta de disposición, pero por ejemplo también está el estrés, ¿no? También está la ansiedad que me produce el poder colaborar con otros, ¿no? También está el miedo a fallar, a cómo voy a quedar, ¿no? Delante de los demás. En otros aspectos, así como más prácticos, es que por mis condiciones familiares no voy a tener el tiempo, ¿no? Para coincidir en las reuniones o para poder aportar todo lo que estoy viendo que se va a necesitar aportar, ¿no? El concepto de uno mismo, ¿no? Cuando uno piensa que uno es francamente menor que los demás en algún o varios aspectos, ¿no?
Entonces, todos estos factores que van desde lo emocional hasta lo psicológico, ¿no? También están aquellos chicos que son perfeccionistas, ¿no? Y que normalmente son los que nunca hacen nada, ¿no? Porque son tan perfeccionistas que acaban por no hacer nada, ¿no? Y la falta de estos mecanismos para poder enfrentar, ¿no? Situaciones que plantean reto, pero que ya no es eh, mecanismos de tipo académico, sino personal, ¿no? Profundamente emocionales y Ah, experiencias a lo mejor desde muy chicos, a lo mejor en la primaria, bueno, tuvieron, no sé, una pésima experiencia con el trabajo en equipo, no lo sé, o sea, hay tantas cosas, ¿no? Y platicando con mis estudiantes, bueno, me he encontrado de todo esto también, ¿no? Entonces, pues todo eso está allí detrás de la falta de disposición, ¿no? y Rigoberto, creo que volviste a levantar la mano, Sí. ¿sí? Ay, pero no te oímos. Perdón, que había apagado el micrófono. No, es que sí me parece, o sea, interesante esta cuestión y también por algo que ahorita estaba diciendo Yadira. Eh, a veces se encuentra que la procrastinación, algunos estudiantes, algunas estudiantes procrastinan en algunos contextos, pero no en otros. Creo que, digamos, para la cultura educativa y los distintas exigencias que puede tener, quien procrastine completamente nunca llegaría a la universidad, por ejemplo, ¿sí? Es decir, son muchos obstáculos como para tener tanta suerte de llegar hasta allá procrastinando, ¿sí? Entonces, creo que esta mirada incluso de procrastinar en algunos momentos, en otros no, o con algunas asignaturas y otros no, no es que los vuelva estratégicos, ¿no? O sea, pero sí hay un juicio que emiten como para poder, digamos, saber qué hacer o dónde dedicar las energías y eso. Si eso es así, sí me llamó la atención esta que comentaste, Mirna, sobre esta de la economía conductual, porque de repente sí se supone que hay cierto tipo de valores hacia donde uno puede apuntar y guiar la conducta hacia allá, es decir, porque tienen a la larga o a mediano plazo un mayor beneficio que otro, ¿no? Y aquí, a veces, quizás, incluso en un mismo semestre, quién sabe si la recompensa de poder calificar, aprobar con una buena calificación, sea similar en valor a comprender los contenidos que se están dando. Es decir, lo de siempre, ¿no? Aprender repitiendo o aprender comprendiendo, ¿no? Entonces, ¿dónde le doy el valor? Y creo que en ese sentido, esa podría ser una característica de asumir que esto que me interesa, digamos, pudiera estar en relación con mi disposición a colaborar o no. Entonces, ¿qué pudiera hacer con esto? Que ya se había visto pues ya hace rato lo pensé otra vez, de estos, cuando medían aprendizaje, si eran profundos o superficiales, por ejemplo. Entonces, quizás esa carga que le puedo dar, pues le daría también si mi compromiso, mi disposición debe de estar allí o no, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, digamos, desde el punto de vista de la docencia, exige la respuesta de entonces cómo diseñar las actividades que permitan enganchar a quienes no están enganchados. Porque es como en las familias, o sea, mi mamá nunca se preocupaba por mi hermano porque siempre se portaba bien, ¿no? Pero se preocupaba por los que no nos portábamos bien. Igual quizás como docentes, nuestra mayor preocupación pueden ser aquellos que pueden estar en rezago, que pueden tener, digamos, un nivel más de rendimiento más bajo que los otros, etcétera, ¿no? Pero pues obviamente sí habría que saber de los dos, porque estos son así, porque si se ligan al trabajo cooperativo, ¿qué tienen? ¿Qué les hace ser así? ¿Y qué hace que estos no? ¿Y qué les faltaría? Tomando esto como modelo, quizás de Ajá. poderlo, saber qué es para poder alimentar esta parte, ¿no? Sí, Entonces, sí creo que sí sería muy rico, o sea, eh, redondear bien el problema y plantear los distintos vértices que tiene como para ver
uno. Pero bueno, ya creo que con estos tres elementos, disposición, comunicación y colaboración, es así Ya como tiene suficiente. es suficiente. Hay Claro, porque suficiente material. es como uno tiene claro que para la procrastinación, diría Yadira, bueno, el antídoto es la disciplina, ¿no? O sea, pues sí, no Y el quiero hábito. hacer, no quiero comer, bueno, la disciplina, la organización que hice del tiempo, de mis actividades y todo me lleva a hacerlo, pues, aunque me resista. Ahora, esto es como del individuo, ¿no? Y luego, ¿qué me hace querer interactuar con otros como el primer punto para después comunicarme, colaborar, llegar al producto, aprender con ellos, enseñarles? Como que ese primer punto creo que es lo complicado y yo pienso que es complicado porque no es constante. Justamente es porque cambia, porque en uno mismo, por eso les decía, bueno, ¿y de qué depende? Hoy amanecí modo hostil y no quiero hablar con nadie, ¿no? Entonces, no sé. Pienso que es eso, ¿no? No es siquiera una característica que uno tenga todo el tiempo, sino y a lo mejor lo haces porque, bueno, pues como las actividades, tú obligas al alumno a trabajar ahorita en equipo, pues algo hará, ¿no? De alguna manera algo va a comentar o contribuir en el trabajo, pero esta disposición como tal, así como disposición, ¿cómo mejora? El ambiente te cambiará tanto, eso como en las películas. Hoy no quería venir, ¡ay! Ya que llegué, qué bueno que vine, mira, qué contento estoy, ¿no? No, no lo sé. Pero bueno, se me hace un tema muy, muy interesante, la verdad, porque yo creo que aquí sí el que el ambiente sea físico o digital no hace gran cambio porque creo que es algo interno, ¿no? De hoy no quería y no quiero. Y bueno, si me ponen a trabajar lo voy a hacer, pero no quería, ¿no? ¿Cómo cambias eso? ¿De qué depende? ¿Qué de todo esto influye más o que incluso no importa, ¿no? No tiene que ver. Y bueno, pues gracias por dejarme compartir hasta mis inquietudes ahora en el... Qué bueno. Tus preocupaciones más profundas. Ajá, Es para que haya disposición. Exacto. ¿verdad? Miren, por ejemplo, yo tengo identificado en esto de ya relacionándolo con uno como docente y en lo que tiene que ver con comunicación, yo cuando oigo una plática, o sea, alguien está dando una clase, quiero preguntar y me dice, espérese al final. A mí ya se me quitaron las ganas de hasta poner atención qué preguntaría porque no, porque al final ya es, ya ni me acuerdo, o sea, usted ya no se acuerda cómo lo dijo y ya lo que yo le estoy preguntando pues ya no fluye para mí. Entonces a mí me queda claro, por ejemplo, que me gusta un contexto donde puedas interactuar como en corto, ¿no? Así de, tengo una duda, pregunto, me explican, a lo mejor no me queda claro, a lo mejor sí, pero bueno, tengo cuando menos ese espacio. Eso sé que sí modifica mi nivel de participación, pero tampoco, porque hay veces que dicen, no quiero preguntar nada, no quiero, no quiero, ¿no? Entonces, sí lo de la disposición me parece un tema muy importante y te digo, muy relacionado para mí, creo que con las habilidades blandas, que se me imagina como que es el concepto en donde no pudieron agrupar lo demás, ¿no? O sea, como que, todo eso que no se puede medir muy bien, mandémoslo a lo blando. Mm. Entonces, lo demás, como decía Larisa ahorita, ¿no? Puedes crear la infraestructura, tener todo listo y acomodado para que el alumno llegue y aprenda, pero ¿qué pasa si no quiere, no? No hay voluntad, no Sí, hay... no hay voluntad, o sea, un poco esta parte de moverte entre la motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? O sea, a lo mejor yo hice todos los elementos, hasta hice como profesor cuestionarios diagnósticos para entender el contexto de mis estudiantes, sus intereses y todo, y desarrollé un entorno
que según yo, pues les debe de parecer interesante y que se acerca a sus intereses. Pero en el momento en que alguien no haga suyo esos intereses, o sea, Que no. realmente no le dé ese valor y termine siendo esa motivación extrínseca, como dices, a lo mejor lo termino haciendo pues porque me lo pidieron, ¿no? Ah, Pero no es entonces no es el que te va a mantener participando o incluso identificando y solventar los obstáculos que en determinado momento veas, ¿no? ujú. Esto mismo que dices, ¿no? La verdad es que sí me interesa, sí estoy dispuesto a que aún, aunque me digan que pregunte hasta el final, Ajá, por aún ejemplo. bajo ese esquema, como sí me interesa, voy a seguir y entonces voy aquí apuntando todo para que efectivamente no se me escape nada y sí me contesten lo que quiero que me contesten. Y si no les dio tiempo, persigo al que dio la conferencia y le hago mis preguntas, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Se me imagina de repente como una organiza una fiesta, ya tienes todo listo, todo el show, la música, todo funciona perfecto. ¿Por qué alguien llega y dice, ya vámonos, ¿no? Sí. Si todo está puesto, si todo está organizado, si todo funciona, si como dice Larisa, ¿no? Hasta preguntaste qué le gustaría comer, bueno, eso es lo que se va. ¿Qué es lo que hace esa parte? Yo pienso, o sea, por eso hago esta analogía con la fiesta, pienso que son cosas tan pequeñitas que a lo mejor de repente no las tomamos en cuenta, ¿no? A lo mejor hasta si estaba muy lejos el lugar, no lo sé, con quién fui, a qué hora llegué, no lo sé, qué tanto de eso sí tiene que ver y qué tanto de eso se puede superar cuando tengo la actitud, porque si tengo la actitud, aunque sea lejos, llegue tarde, vaya yo solo y todo, me voy a divertir porque quiero, ¿no? ¿Qué es eso? Yadira. Sí, pensando en todo esto, recordé este concepto de motivación negativa, ¿no? Que era Ujú. hace algún tiempo y que en algún curso que tomé justo antes de la pandemia de procesos neurofisiológicos en relación con el aprendizaje en la Facultad de Psicología, justo la ponente nos decía esto, que es indispensable, por ejemplo, con los chicos de prepa, ¿no? Usar la motivación negativa por el momento de maduración, o más bien yo diría inmadurez, ¿no? Del cerebro adolescente, ¿no? Que realmente se está volviendo a crear después de haber pasado la infancia, ¿no? Entonces, decía, nada mejor para esta edad que la motivación negativa. Y yo entonces empecé, bueno, ella iba más allá, ¿no? Porque decía, ¿cuál es el instinto más básico del ser humano? Pues el de supervivencia, ¿no? Ajá. Esto en la clase y vas a ver qué buena respuesta tienes, ¿no? Entonces, claro que lo lógico es decir, bueno, pues lo haces o te repruebo y es muy buena motivación, Lo van a hacer, lo van a hacer. ¿no? Así. Entonces, lo que empezamos a hacer fue crear grupos de chicos avanzados y les decíamos, pero es que no es porque seas avanzado en inglés, porque mi materia es inglés, ¿no? Y tengo trabajando de manera interdisciplinaria más de 15 años. Entonces, con las maestras y maestros con los que siempre he colaborado, entre ellos Katy, decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer grupos de alumnos avanzados, pero no porque ya lo sean, sino porque lo van a hacer, ¿no? Entonces, empezamos a plantear o sea, un horario extra clase, o sea, aparte de la clase, más trabajo, retos fuertes, ¿no? Verdaderamente se requería dedicación. Y empezaron a entrar primero dos, luego tres, luego cinco. Y cuando los demás empezaron a ver, ¿no? Era algo, bueno, es porque todavía lo hacemos, algo atractivo. No, es que esto de que, oye, ahora se van para allá a presentar carteles de divulgación. No, pues ahora se los llevan para acá al curso de nos. No, pues yo también. Entonces, esto les ha creado como la necesidad, ¿no? Y de allí vino la disposición de ver que otros están teniendo retos que ellos no tienen y que hubieran desechado si se les hubieran planteado a todos. Pero como se plantean a un grupo selecto que además se seleccionó a sí mismo, entonces ahora yo también, ¿no? Y esto nos ha funcionado bastante bien. Fíjate que ahí para cerrar
del principio hasta llegar a este punto, Rigoberto, yo lo retomaría en el punto, creo que del primer comentario que te hice, que era si estoy también relacionándolo con la comunicación. Creo que parte de la clave puede ser lo que decía Yadira. Como comunicación estamos en un momento donde todo mundo habla, ¿no? Es decir, no escucha, que era lo que te decía, ¿no? Si estoy partiendo de la comunicación, tal vez una manera de conservar mi motivación, yo creo que la motivación como que el plazo es muy amplio, ¿no? O sea, lo que te motivas o te desmotivas es un periodo más amplio. Esto de la disposición se me hacen como acciones más pequeñitas, pero bueno, considerando motivación o disposición, creo que en el caso del trabajo en grupo y sobre todo en este momento, en esta época, tiene mucho que ver el que la atención que te ponga alguien, el que te sientas escuchado, como lo dijo Larisa y me parece que también Kira en algún momento esta parte de cómo la persona se siente parte de ese proyecto que se está haciendo y de ese grupo con el que está trabajando. Y me siento parte de eso justamente porque alguien me escucha en el sentido de estoy hablando con él y sé que está tomando en cuenta mis dudas, mis opiniones, mis argumentos, como decíamos en algún momento, y soy considerado en ese grupo para ese proyecto. Y creo que lo que nos pasa ahora, aparte de no tener un buen ambiente y que creo que sí te puede quitar esa disposición, es cuando digo, mira, yo hablé y nada más me dijeron, el que sigue, ¿no? Entonces, oigan, yo trabajé toda la noche pensando en mi aportación o cómo encontrar una solución. Entonces, creo que eso también puede ir construyendo, como decías, una autopercepción, dijiste, ¿verdad? De los alumnos, en donde mi autopercepción sea tan buena que también sé que tengo algo que aportar, ¿no? Esto que decías de Yadira, de a lo mejor lo que me da miedo y lo que me hace no estar dispuesto es que se van a dar cuenta que no sé, ¿no? Que más que enseñar, yo soy la que no sabe nada, ¿no? O sea, solo pregunto, nunca le puedo contestar a nadie, pero pues esta integración al grupo creo que sobre todo ahora y con los grupos de alumnos que tenemos ahora, creo que sí es necesaria. No sé si eso haga de repente la solución a que yo esté dispuesto o no, pero sí sé que tiene que contribuir y se puede plantear desde la comunicación como el escuchar a las personas que están trabajando contigo, ¿no? Sí, el proyecto es importante, pero hablando de comunicación y luego que eso se pueda convertir en colaboración, creo que tiene mucho que ver con esta comunicación efectiva, que yo participo y sé que ustedes me están escuchando, ¿no? A lo mejor no están de acuerdo ninguno y me dicen, no, eso ¿no? Con razones o sin razones, pero pues creo que eso hace mucha falta en los nuevos contextos, ¿no? Donde las herramientas generalmente que tenemos, sobre todo cuando somos docentes también, nosotros hablamos y la palabra es la ley, ¿no? Como dice la canción, porque yo soy el docente. Entonces, cuando de veras los otros integrantes del equipo se sienten con mm, con esa retribución de me escuchan y realmente me estoy comunicando, ¿no? No lo sé si o sea, sé que desde la comunicación sí se ha visto esto de cómo establecer diálogos y que los diálogos pueden volverse más robustos y las personas empiezan a conversar o a dialogar mejor, pero no sé qué tanto esto se pueda relacionar con mi disposición para participar en colaboración, por ejemplo, ¿no? Ay, oigan, cuando les digo eso nadie me contesta, vean. Pues, pues porque tampoco lo sabemos. No es que me quedé pensando al hacerlo, porque creo que sí es
tal y como bueno, estabas planteando, me quedé otra vez, regresé con lo del estado y rasgo, Mm, porque en algunos momentos quizás todo lo que puede ser el contexto puede facilitar, digamos, que aparezca la disposición o que se manifieste, digamos, que se manifieste la disposición, porque otra vez el valor de la tarea que puede haber ahí implica, digamos, un reconocimiento de que eso me hace bien, como el ejemplo que habías puesto. O sea, yo reconozco que la colaboración es positiva y que siempre deberíamos de colaborar. Pero mm, ya cuando se va al hecho, o sea, no se plantea de manera hipotética, entonces ahora ya no estoy tan dispuesto o no estoy nada dispuesto a realizarlo, ¿sí? ajá, Y ahí era para modificar un poco lo que dije antes, porque decía, bueno, quizás habría que ver el valor que tiene la tarea para mí, pero ajá, sí, o sea, entre el reconocimiento que yo puedo hacer positivo de la tarea y la disposición para actuar en esa dirección, hay una laguna, claro. ¿no? Y esa laguna es la que debería de ser puenteada, o sea, ¿qué puente es el que se puede tender dentro de ello? Y ahorita que estabas comentando también, que hasta lo puse, colaborar para fomentar la pertenencia, porque la vez pasada tenía yo un problema sobre la pertenencia, y ahorita con lo que decías me quedé pensando, dije, bueno, a ver, es que también el hecho de pertenecer al grupo, de sentirme parte del grupo, fomenta una mayor colaboración, o sea, que yo me sienta parte de, netamente integrado al grupo, o no colaboro porque no sé, o sea, no siento que estemos en el mismo grupo, en el mismo, que pertenezcamos a la misma organización o grupo o institución o algo, ¿no? Es decir, ¿qué me liga como para que yo esa disposición realmente sí emerja, ya pueda emerger? Porque viendo lo de los criterios, ahorita estaba leyendo también el comentario que había hecho Leticia, decía que hay personas, dice que no asumen el compromiso del trabajo, que sería la disposición a asumir ese compromiso. Pero por otra parte que era importante y es decir, va a colaborar, pero ¿en qué calidad? O sea, ¿con qué calidad va a realizar esta tarea que tiene que realizar? Que creo que se liga un poco a lo que decía antes Kira, ¿no? Puede ser que yo reniegue y diga, no, yo pongo uno y el otro pone la mitad, pues ya para qué, ¿no? O sea, estoy poniendo, como en los intercambios de regalos, ya no voy a ningún intercambio de regalos porque, o sea, Es un ejemplo muy bueno, eso es obligatorio. Tú cuando quieres regalar, regalas, no claro. importa si te regalas. Porque en el otro hay un ajuste de tal que parece que luego ninguno nos ajustamos a lo que era el Ah, criterio que se había establecido, ¿no? Entonces, creo que en esa parte sí hay otros elementos y creo que, bueno, cada vez que hemos estado platicando ahorita esto, cada vez sí me convenciste más de que sí tiene que ver, o sea, que es un buen núcleo de las habilidades blandas ujú. que están implicando toda una serie de cosas, están allí, quizás no en el mismo nivel o como, digamos, componentes, como la empatía, como la capacidad de relacionarse con otras personas, ¿no? La propia conciencia de mí, o sea, esa relación interpersonal, ¿no? De yo tengo que saber y soy consciente del valor que tiene para mí esta tarea y para el grupo porque esa es la otra parte, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí es, pues, bastante interesante. O sea, creo que para irle dando vueltas y vueltas, pero creo que ya sí se estructuran bien qué elementos pueden ser los que están a discusión y como elementos para intentar ser integrados, ¿no? Y para seguirlos investigando, sobre todo, yo creo. Sí, Este, era lo que iba a decir, o sea, un poco eh, al ver que están tan o aparentemente tan conectados, realmente cuáles tienen un impacto mayor, ¿no? Esa correlación que puede existir entre estos distintos factores, entre estos distintos conceptos, cuáles impactan más en la colaboración, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tengo dos de ellos, colaboro más o no, hay una interrelación muy, muy fuerte entre dos de ellos,
otros a lo mejor ni siquiera están tan fuertes, no aparecen, pero en realidad tampoco impactan porque se dan más otros elementos, ¿no? Ujú, ujú. Porque fíjense que ahorita, como dices, volví a leer el comentario de Leticia y a mí no me parece tan, no me parece que sea tan importante decir, si yo hablo una hora, Larisa tiene que hablar otra porque las dos llevamos el seminario, pues, o sea, en ese sentido de, y si no, yo ya no hablo porque ya hablé mucho. No me parece así como que sea algo tan importante porque creo que ahorita, como decía Rigoberto, incluso uno se sitúa en diferentes grupos y circunstancias. Por ejemplo, si yo soy el caso de hay un grupo de personas que ya saben algo y yo soy la que va a aprender, pues yo quisiera que el grupo me tomara de esa forma, ¿no? De todos saben y yo soy la que va a aprender, entonces todos enséñenme, pues así me asumo. Diferente al otro donde yo soy el maestro y como yo sé, yo organizo y yo les digo cómo, etcétera, ¿no? Entonces, eso de la cosa en que las circunstancias son iguales, no, creo que hay casos en los que sí es uno de los principios, pero creo que generalmente no, y sobre todo porque hablamos de aprendizaje. Y el planteamiento del aprendizaje colaborativo, acuérdense que por eso hay roles, ¿no? Porque justo cambio de rol porque no todos sabemos lo mismo, ni todos lo hacemos de la misma forma, es decir, o sea, con el mismo nivel, ¿no? A lo mejor alguien hace mejor algo y ese es el que debe enseñar eso que hace muy bien y el otro otra cosa y a lo mejor alguien sabe tres cosas y el otro una. Entonces, esta parte de que sea equivalente, a mí me parece más la idea del trabajo en equipo de la escuela, ¿no? Del que pagaba el engargolado porque es el que no trabajó, ¿no? Entonces era una manera de compensar para que quedáramos igual. Y sé que en la realidad así funciona, pero así como en un deber ser, creo que no, que no sería de las cosas que yo consideraría como ver qué tanto están aportando los demás y qué tanto estoy aportando yo, sobre todo si pensamos en aprendizaje, ¿no? Pues yo quisiera ahí que todos me aportaran si yo quiero aprender, ¿no? Entonces, no sé, me parece un poco también que cambien la circunstancia, pero justo parte de este principio que el que platicábamos, que es como una característica humana la colaboración, pues justo creo que tiene que ver con esto de, más que yo me ponga en el lado de pedir, siempre está, yo puedo ayudar, ¿no? O sea, como que es como más lógico que llegue esta idea de yo tengo y yo puedo dar o yo puedo ayudar y entonces doy lo que sea que pueda ayudar, que el pensar que estemos en igualdad. ¿Me expliqué? O sea, sé que también en algunos casos es importante, pero no sé si va con el principio eh, como más original de la colaboración, por decirlo. Perdón, yo creo que un comentario nada más. Creo que sí tienen razón y va con también lo del aprendizaje autónomo, que quizá por ahí se liga. Dentro de la literatura que está revisando, hay un acuerdo cuando separan aprendizaje cooperativo de aprendizaje colaborativo. En general, hay otras cuestiones ahí, pero en general parece que el criterio es que en el aprendizaje colaborativo hay una estructura diseñada por el docente, mientras que en el aprendizaje colaborativo hay una estructura que implica la organización a partir de los estudiantes, de las Ujú, estudiantes. Entonces, creo que si en el colaborativo tiene esa característica, ser autoorganizado, está más en relación con el aprendizaje autónomo y estaría más en relación con, y es algo que ahorita me voy a permitir leerlo, es una de las definiciones que vi en uno de los artículos que estuve revisando sobre colaboración, sobre las 4C, pero cuando se centra en colaboración, ajá, las habilidades de colaboración muestran que las personas son responsables de sus actos, ujú, trabajar productivamente, muestran flexibilidad y son capaces de hacer concesiones, son capaces de gestionar bien tareas o proyectos y tener respeto mutuo por las demás personas.
Entonces, esta gestión de implica no solamente mi actuar, sino el actuar del grupo como tal donde estoy participando, y eso implicaría las habilidades realmente que están del lado del aprendizaje autónomo. Entonces, creo que si ese sería ahora sí que el pegamento, sería lo que de alguna otra manera puede ser la característica de estar dispuesto o no. Ujú. Es decir, tener esas características. ¿Sí? Que estarían resumidas en esto, porque yo cuando lo leí para aprendizaje dije, pero esto es aprendizaje autónomo, o sea, Ujú. como tal, ¿no? O sea, son lo mismo que uno encuentra en el otro. Dije, y ahorita que lo están, o sea, no lo había tomado así, pero ahorita que lo estaba diciendo, dije, claro, pues ese es, o sea, ese es lo que está en el fondo, básicamente, ¿no? Y que quizás con lo que estaba diciendo Yadira igual, o sea, en el aprendizaje autónomo se puede ver esa diferencia con respecto a la procrastinación, ¿no? O sea, algo hay dentro del aprendizaje que no se completa de la manera que debe de completarse y permite precisamente esas conductas de procrastinación, ¿no? De procrastinar. Ujú. Entonces puede ser que por ahí sí pueda ligarse otro constructo, pero No, más bien tú vas eso, construyendo tu enfoque, o sea, a ¿no? partir de eso, ¿no? Entiendo por aprendizaje esto, por aprendizaje autónomo este, lo ligo con la disposición de un alumno para aprender con otros o para primero comunicarse con otros y luego puede lograr aprender con otros, ¿no? Porque ya se comunica, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Ujú. Pues, Va a ser Pues, es pues, que te vi como que ibas a hablar y ya todos nos quedamos sí, es que esperando. le sigo dando vueltas a algo que no sé cómo decirlo, pero, o sea, en este ejemplo que tú ponías de, este, o sea, que no le das, o sea, a ti no le das el mismo peso si alguien trabajando en equipo, Ajá. le dedica Y menos que no tiempo, tendría ¿no? que ser igual, no es cooperación de 10 pesos, ¿no? O sea, Ajá, pero es que yo me quedé pensando, decía, es que ¿dónde está? Ahí la diferencia quizás está en a qué le estás apostando o no, es que no termino de poderlo hilar bien, pero yo veía el sí, ejemplo pues la cosa está en el sentido de lo que vamos a lograr, sí, y por eso lo decía, sobre todo pensando en aprendizaje. Si el propósito del grupo es aprender algo y justo los integrantes lo tenemos claro, por supuesto que va a haber alguien que sabe menos, pues es a lo que me refiero, ¿no? No no, como los sí, 10 pesos, todos tenemos 10 pesos, sino llegas con cosas diferentes y contribuyes con lo que puedas, ¿no? ujú, exacto, Desde le explico a Rigoberto algo y luego Yadira me va a enseñar a mí otra cosa, pero a Larisa y a Rigoberto les enseña dos cosas más, pues no es equitativo, voy a decir, o igual en ese sentido, porque se trata de no de cooperar para comprar algo, pues que ujú, creo que es lo que quieres decir en esta parte mm, de es que no, el propósito en este caso no es eso. Pongamos lo mismo para lograr tal cosa, sino pues pone uno lo que tienes, ¿no? exacto, o sea, es que creo que tiene, o sea, no lo veía en el sentido de que tuviera que ser igual, sino más que nada, ¿dónde está ese convencimiento de Ujú. de que ponemos lo que cada quien puede y quiere? Ajá. ¿No? Y que entonces, y tiene que ver efectivamente, como decía ahorita Rigoberto, en esta parte en esta flexibilidad y en esta parte de, a ver, yo participar en este proyecto o participar en este equipo, lo hago por interés propio. O sea, yo veo cuáles son, todos los beneficios que me puede aportar. Nadie me tiene que convencer. Ujú. ¿Quieres participar? No, te hiciste guaje y nada más viniste y ya, oigan, ¿me apuntan? Yo no voy a perder, o sea, ¿qué hace que una persona de repente diga, sí, te apunto? La verdad es que no me enoja, o sea, ¿quieres que te apunte? Te apunto, allá. Y como de repente sí puede haber gente que diga, no,
A ti no te apunto, tú no hiciste nada. Claro, pero no te quita a ti las ganas de seguir haciendo lo que haga el grupo porque alguien no lo hace, pues No, es el punto, ¿no? De exacto. Ujú. o cada quien viene con lo que viene y si Esta los parte de demás no quieren, responsabilidad, ¿no? Cada ajá, quien se hace responsable, pero entonces, o sea, sí van como ligados en, como decía Roberto, en esa ujú, parte de atributos que leemos o que yo los veo muy en la parte de la autonomía, ¿no? ajá, Efectivamente, donde pues cada quien se hace responsable de en que pues, si te involucras, no te involucras, quieres aprender, no quieres aprender, puedes eh, aportar algo, quieres dedicarle el tiempo que se requiere. sí, como si tuvieras esa conciencia de la importancia de desarrollar las habilidades, voy a decirlo así como Ujú, más, si tú tienes la conciencia de que es muy importante aprender las habilidades y Yadira también y Rigoberto y todos la tenemos, creo que eso hace que funcione mejor el grupo, ¿no? O sea, en este sentido de, es un buen grupo porque tienes muy buenos integrantes, ujú. Ajá. ¿no? O sea, porque entonces te vas a la parte individual, como decíamos, si yo mi aprendizaje individual aprendo algo porque tengo el compromiso de compartirlo con ustedes, soy un buen integrante y solo y formo parte de un buen equipo porque como que todos tenemos esa conciencia de que es bueno para mí y para ustedes, ¿no? Ujú, Entonces, creo que la autonomía a mí me parece justamente eso. Yo soy consciente de que ser autónomo tiene un compromiso, un trabajo individual o momentos individuales y otros con otros, ¿no? Y ujú, que, como decía Rigoberto, por eso, si yo soy un buen ay, ¿cómo le digo? Un buen, pues sí, un buen integrante. Yo ujú, solo y soy un buen integrante autónomo. Tengo mucho más que aportar a un grupo. No, a lo mejor no por lo que sé y por los materiales que pudiera traer, o sea, como un montón de conocimiento que pudiera traer, sino sobre todo por esa conciencia de lo que es desarrollar aprendizaje, de valorar los momentos individuales y de valorar después el aprendizaje en grupo, pues a eso me refiero, ujú. como que esa conciencia, le voy a decir a todo eso, conciencia que tengo de aprender de esta forma, enriquece no solo a mí, sino al grupo, ¿no? Ujú. Ujú, sí. Sí. Y si no tienes un buen integrante, ¿qué pasa? Pues con lo que pasa con nuestros alumnos, ¿no? O sea, Pues sí, solitos se van. Leticia pone, todos tenemos diferentes aprendizajes, aunque no sepa sobre la temática o la actividad a realizar, tendrá algo que aportar y si se interesa, tendrá la disposición de colaborar dentro de sus limitaciones. Ujú, exacto. ¿No? o sea, eres un buen aprendiz Ajá, exacto. y entonces funcionas bien en equipo o solo porque eres un buen aprendiz, ¿no? Ujú, sí. A lo mejor de repente tienes días malos como eso de, ay, no, no, hoy no los quiero ir, puede ser, no lo sé, o alguna cosita en el ambiente, pero creo que si te vas volviendo también mejor aprendiz o con herramientas de autonomía aprendes a superar de repente como la disciplina del aprendizaje, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que en esa parte de conciencia está la conciencia de uno mismo, ¿no? Ujú, Y entonces, como decías, a lo mejor, híjole, es que personalmente hoy no estoy del ánimo de participar, ¿no? Mejor ni digo nada porque voy a pelearme. O sea, lo estoy haciendo por el bien de todos ustedes. No, mejor no me por escuchen. su bien no hablo. Por su bien, hoy no hablo. No, pero que tú conoces esas, estás consciente de justo los momentos también que estás atravesando y entonces cómo los vas solventando en esta parte nuevamente de las diferentes dimensiones que componen, ¿no?
habrá momentos que son emocionales, ya ni siquiera son del entorno, son personales, y cómo Ah, tienes que hacer esa inteligencia emocional para poder también superarlo, ¿no? yo haría a manera de cierre, porque se nos va a acabar el tiempo y Ah, ya. bueno, pues si quieren participar también. A manera de cierre haría justamente lo que empezaba Rigoberto y comentamos ahorita al final de eh, o estoy partiendo de que la idea es de que una persona que aprende debería ser autónoma, ¿no? Así Ujú. como el buen aprendiz es autónomo, ¿no? Va a partir de eso. Ya Ajá. después me dicen si están de acuerdo o no, pero bueno. Pienso eso, que si el buen aprendiz es autónomo y tiene otras características, otros rasgos, como dice, como aprendiz. Entonces, bueno, es autónomo y por lo tanto, para ligarlo ahora sí con el seminario en el cierre de las sesiones, y por lo tanto, como es un aprendiz autónomo, se va relacionando con todas las otras habilidades que estamos revisando, ¿no? O sea, tanto las blandas como puede ser ese compromiso con su grupo, con el aprendizaje, como la comunicación para poder trabajar con otros, ¿no? Como la colaboración como parte importante desde que asumo que el conocimiento se crea en conjunto y no uno solo, y de el pensamiento crítico, cómo tener un referente desde el cual voy a estar aprendiendo y ayudando a aprender a otro, ¿no? Cuando ya estoy trabajando en colaboración. Entonces, bueno, a manera de cierre, creo que por eso estamos, nos ratifica que por eso estamos abordando estas habilidades dentro del seminario, porque nuestro aprendiz, que debería ser autónomo o que es autónomo, tendría que desarrollar estas habilidades, ¿no? Y sí es cierto que nosotros como docentes al final ya trabajamos muchas de ellas en nuestra práctica. El conocerlas mejor pues nos va a ayudar a desarrollarlas mejor, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal que Rigoberto me puede contestar la pregunta de, "Ey, entonces, ¿cómo le hago para estar dispuesta? O cómo hago la disposición en alguien que hoy no está dispuesto, ¿no? Bueno, creo que de esa forma nos interesa abordarlos como docentes y conocerlas más para poder apoyar a los alumnos a desarrollarlas. Ujú, sí. Sí, esa parte de esa conciencia, ¿no? Ese es, sí. Que es lo importante dentro de la misma autonomía, el estar consciente, porque entonces también estás consciente de tus carencias, Ujú. y entonces dónde tienes que trabajar más. ¿Y cuál habilidad nos toca para la próxima? Pensamiento creativo, Sí. ¿no? En enero, ¿no? Será ahora. En enero, ahora sí, ya como decía Kira que se tuvo que ir, pues lo que nos toca es desearnos unas felices vacaciones. Este, y porque sí, nos veríamos hasta enero ahora, ¿no? Y, y a ver si ya pueden avanzar los que ya tuvieron su revisión y todo para que tengan, así como su propósito de año nuevo, a ver si pueden tener la primera versión de su documento, pues porque la idea es, ya saben que no es obligatorio, pero sí la idea es, pues esto mismo que decimos, ¿no? Que como integrantes del grupo, pues logren esa meta, Sí. que no lo vamos a sacar del seminario si no lo hacen, pero bueno, sí creemos que es una manera de uno mismo para ver qué tanto pudo avanzar y reconocerse ese logro también, ¿no? Sí. Sí, Ujú. ya vi la revista y vi los criterios para las distintas secciones que tiene la revista, y hay dos que me parecieron muy atractivas. Una que es muy en relación con investigación formal, cómo se hace, pero hay otra con las experiencias docentes, que, Ajá. que se me hizo, leí, de hecho me fui a algunas revistas, a algunos números para revisar esa sección, y hay cosas muy interesantes, y creo que
aparte tiene como un poco más de trabajo libre, entonces pueden como poner también, plasmar más ideas sin este corset que luego tienen las revistas, ¿no? Sí. Bueno, más de otra índole. Entonces sí o sea, sí me gustó la orientación que tiene la revista. Y voy a ver, ya vi los criterios, todo lo que tiene ahí para checar. Nada más ahora sería cosa de ver el trabajo y orientarlo en la dirección que ellos están pidiendo, ¿no? O sea, que ingresa. Pero bien, o sea, y ahorita creo que con esta discusión me aclaró mucho porque de la pasada que sí yo había dicho habilidades blandas, pero iba viendo algunas cosas hasta llegar a colaboración, pero no lo había visto de esta manera que fue muy rica precisamente esta plática porque sí me permitió empezar a unir más cosas que no tenía contempladas, ¿no? Creo que eso es muy rico. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Yadira. Gracias. En nuestro caso, tenemos la idea de publicar en la revista de educación, em, es Educación y Difusión de las Ciencias, Ujú. eh, que publica el CGO del Campus Juriquilla. Y estuvimos platicando con la editora principal, ya nos dio los lineamientos, le interesó mucho y pensamos, a ver, aquí me gustaría muchísimo escuchar sus comentarios, por favor. Nosotros queremos tocar el problema de la procrastinación y plantear la autorregulación como una forma de em, abordar este problema, ¿no? El que se pueda desarrollar la cuestión de la autorregulación para abordar este problema. Ahora, la manera en que lo hemos venido haciendo ya durante 3 años es, hay una colección de libritos que están basados en los experimentos más bellos de la física. Em, Estos libritos, bueno, es una larga historia, pero plantean una serie de experimentos que además se hizo la traducción al alemán, francés, inglés, italiano, lo hicimos todos nosotros y entonces lo que hacemos es hacer estos experimentos en inglés, ¿no? Retomando temas de física y de química. Y nos ha dado un resultado fabuloso porque aún en grupos que verdaderamente uno hubiera considerado perdidos, en un caso concreto, justo por cuestiones de postergación, el hecho de estar participando cada clase en experimentos, de hacer la explicación en inglés, de estar planteando lo que aprendieron en física ahora en inglés, de estar llevándolo a cabo, de invitar a compañeros, o sea, realmente nos ha dado un excelente resultado. Entonces, de esto es justamente de lo que queremos hablar. Es una buena parte de nuestra experiencia, pero claro, fundamentada, ¿no? Mm. Fundamentada, por un lado, con el modelo de la triple hélice, pero también quisiéramos tomar una parte de la teoría de las competencias y aterrizar en este trabajo con los jóvenes y compartir, pues, lo que hemos venido haciendo. No sé si me ¿Por expliqué, qué? si Pero realmente. ¿por qué autorregulación? Ah, pues porque los ha obligado, justamente yo creo que eso es lo que no dije, ¿verdad? Los ha obligado a salir del cascarón, ¿no? De esta postergación, de ir procrastinando, de ir dejando todo al último, porque ahora tienen un calendario de actividades en el que todo mundo participa, unos de un modo y otros de otro, ¿no? Y entonces a cada clase tienen que llegar preparados y para ello tienen que autorregularse, ¿no? Entonces, ahí los. No, es que yo creo que, o tengo yo, como dices tú, una confusión en entenderte cómo lo estás planteando, pero me suena más a organización del tiempo, o sea, esa parte del aprendizaje autónomo que la autorregulación. Ujú. A Eh, lo mejor, bueno, digo, ya me platicarás de tu proyecto, pero entiendo yo que por autorregularte es punto importante con qué evalúan si van bien o qué les da información de vas bien o no vas bien, pues. Lo que nos da información es que lleguen habiendo estudiado, teniendo la información ya disponible para poder participar, no solamente cuando van a presentar, sino también cuando van a presenciar,
¿no? Ujú. Ser, participantes activos, aunque ellos no sean los que están a cargo del experimento, ¿no? También el poder, sí dan cuenta de cómo fue que se prepararon, sí hay un elemento definitivamente de regulación del tiempo, de administración del tiempo, sí, y también nosotros vamos midiendo por desde luego por la observación, pero también a través de cuestionarios constantes, cómo va su motivación, ¿no? ¿Cómo va? ¿Sigues animado? ¿Sigues queriendo este tipo de participación? Eh, en fin, o sea, no sé si me estoy explicando. Sí, yo sí veo, y creo que lo que menciona Mirna es una sutileza, pero creo que a final de cuentas lo que nos va a ayudar a aclarar lo que esté cayendo en la parte de autorregulación va a ser con la presentación. Efectivamente, la autorregulación tiene que ver con esta parte de organización del tiempo, planear, ponerte metas, ¿no? Dentro de, a lo mejor, aunque hay el objetivo que ya se planteó de manera externa, tú cómo empiezas a plantear una serie de metas internas este, en ese marco, ¿no? Y cómo estás, ahora sí, evaluándote que vas avanzando en ese camino. Y que Ajá, si no estás avanzando, hagas ajustes para que te permitan alcanzar esas metas. ajá. Ujú. Entonces, esa es la parte donde menciona Mirna, esta parte de esa autorregulación o esa autoevaluación, ¿no? Porque si no, la está regulando el docente. Si ellos van cumpliendo lo que tú pusiste, pues lo estás regulando tú, no ellos. Pues no es auto. Ajá, ya, Esa parte del auto es, pero bueno, ya que nos presenten, a lo mejor es eso, ¿no? De verlo completo. muy bien, muy bien. Te Y que agradezco. seguramente tienes elementos, ya dirá, con lo que Ujú. estabas mencionando ahorita, ¿no? Pero esa es la parte que hay que hacer como muy visible que está poniendo en juego el estudiante esas habilidades para ir ajustándose, este, y cumplir. Sí, ustedes le marcan una fecha, pero para llegar a esa fecha tuvo que marcarse pequeñas fechas límite que le permitan llegar de manera exitosa al tiempo que usted le marca, ¿no? Y de esa forma irse ajustando. Mm. Entonces, aquí tendríamos que añadir un instrumento en donde ellos den cuenta del proceso que han seguido para llegar a determinar. Ah, ok, de acuerdo. Sobre todo que se den cuenta a ellos mismos, pues, me dijeron que tenía que llegar hasta acá, me dan un instrumento para evaluar si he llegado y sobre todo para saber por qué no llegué, pues, o sea, qué no estoy haciendo. ¿Sí? ¿Cómo me organizo para llegar a eso? Empiezo a Es- identificar las distintas actividades que tengo que realizar para llegar a ese punto, las priorizo y hago un plan. Ay, no lo cumplí. Entonces, o ya me di cuenta que no llegué a la primera que necesitaba y que detona que pueda pasar a la siguiente etapa. ¿Cómo lo ajusté entonces el plan original para poder seguir manteniendo la fecha límite que me puso un profesor, por decir es algo, ¿no? Entonces, visibilizar la parte que no hemos, o sea, que nosotros sabemos que se dio por los resultados, pero no sabemos cómo se dio, ¿no? exacto. Eso es. Ujú. Ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Muy bien, pues entonces con eso estamos cerrando la sesión del día de hoy y la última sesión del año. Entonces, pues nos vemos en enero. Descansen mucho, no tanto como para no traer avances. Trabajen más. Pero no, pásenla muy bien, descansen mucho y cuídense. Y nos vemos entonces en enero. Muchas gracias. Muchas Que esté felicidades. Muchas bien. felicidades a todas. Y Igualmente. Igualmente. disfruten mucho sus vacaciones y nos vemos en enero. Hasta luego. Perfecto. Hasta luego.